Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen los castillos de fracciones. Eso que a veces tanto nos cuesta porque intentamos hacerlo todo de golpe y la clave no está en hacerlo todo del tirón. Es mejor que lo hagamos parte por parte. Ya veréis que es la manera más fácil y más sencilla. Es como si nos dicen, toma, aquí tienes una tarta y no la queremos comer de golpe. Lo más fácil es decir, espera, me voy a comer un poquito el lunes, un poquito el martes, un poquito el miércoles, ¿vale? Pues lo mismo vamos a hacer con nuestros castillos de las fracciones. Así que no me enrollo más y empezamos. En este primer ejemplo que os tengo aquí preparado, quiero que nos demos cuenta primero que tenemos paréntesis, multiplicación, sumas, restas. Hay que tener mucho cuidado y recordar cuál es la jerarquía de las operaciones matemáticas. Recordamos que van primero paréntesis y corchetes, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. Y en caso de que tuviésemos alguna potencia, paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, ¿vale? Bien, yo os propongo lo siguiente. ¿Qué os parece si a esta parte de arriba la llamamos A y a esta parte de abajo la llamamos B? Entonces, esto me lo voy a llevar aquí y primero voy a operar el A. 3 más 2 medios más 4 quintos por 7 tercios menos 5 medios. Yo no sé vosotros, pero yo ahora ya lo veo solo en una línea en la cual solo tengo que hacer una suma, una resta y una multiplicación y parece más sencillo. Trabajamos los paréntesis. En el caso de estos paréntesis no tenemos el mismo común denominador, por tanto, mínimo común múltiplo. Y en este, como hay una resta, si os parece, voy a ir poniendo ya las marquitas. Vamos a tener que hacer también mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo entre 2 y 5. Entre 2 y 5 el mínimo común múltiplo es 10. Y ahora, como hemos hecho siempre, dividimos y multiplicamos. 10, lo he copiado mal, esto es un 3, perdonadme. Ya decía yo que esto me resultaba extraño. 10 entre 2 es 5. 5 por 3 es 15. Y ya tenemos el primero. 10 entre 5 y 2 por 4, 8. ¿Vale? Vamos con el segundo. 3 y 2, mínimo común múltiplo entre 3 y 2 es 6. Ya sabemos, comunes y no comunes de mayor exponente. En este caso, pues como son primos los dos, los multiplicamos directamente. Lo mismo que ha pasado en este caso de aquí. 6 entre 3 es 2. 2 por 7, 14. No sé por qué iba a poner 17. 14. 6 entre 2 es 3. Por 5, 15. Ya casi lo tenemos. 10 y 15 y 8 se nos quedará 23. Yo creo que voy a entrar por aquí. Yo creo que vamos a tener hueco, sí. 23 décimos que lo vamos a multiplicar a 14 menos 15 menos un sexto. Multiplicación de fracciones en línea. 10 por 6, 60. 23 por menos 1, menos 23. Ya tenemos la primera fracción. Y os voy a dar un truco. Esto es una división, ¿verdad? Es decir, vamos a dividir todo el A entre el B. Esto se va a quedar así, ¿no? Se va a quedar todo lo que tengamos A entre B. Si A se me queda una fracción y para nosotros nos resulta más fácil hacer esta operación tal que así, pues lo hacemos así porque es bastante más sencillo y luego ya cuando tengamos el B solo hacemos este por este arriba, este por este y abajo. ¿Veis cómo se empieza a hacer mucho más sencillo una vez que lo operamos de esta manera? Vamos a operar nuestro B. En el caso de nuestro B tenemos un tercio más 5 cuartos menos, ojo aquí, por 3 medios. Aquí tenemos que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones matemáticas. Tenemos una multiplicación, Cuidado, no es que haga esta suma y luego esta resta. Tenemos que hacer primero esta multiplicación. Pero a la vez también podemos ir haciendo esta suma. Ponemos nuestro paréntesis y ahora menos por más es menos. Y si os parece bien, esta multiplicación ya la podemos hacer. 3 por 4, 12, 6 por 2, 12. Vaya, fijaros, se nos va a quedar 1 en esta parte de aquí, 12 entre 12 es 1. Y ahora venimos a esta.
Mínimo como múltiplo entre 3 y 4. 3 y 4, 12. 12 entre 3, 4 por 1, 4. 12 entre 4, 1, por 5, 5. ¿Qué se nos queda? Bueno, vamos a dejarlo puesto que ya tenemos el mínimo como múltiplo, no vamos a poner el 1, se nos va a quedar 4 y 5, 9, 12avos, menos 12, 12avos. 9 menos 12, menos 3, 12avos. Fijaros, esto es b. Y es lo que vamos a poner aquí. De este modo, solo tenemos que hacer multiplicación en cruz, que se nos queda este por este y arriba, menos 23 por 12 y menos 3, ahora os cuento un truco, por 60. Menos entre menos es más, así que podemos quitar este de aquí y podemos ir simplificando esta fracción. O lo multiplicáis de golpe o la simplificamos, ¿vale? Vamos a simplificarla. ¿Por qué digo de simplificarla? Porque 12 es lo mismo, nosotros tenemos que pensar que esto es lo mismo que 3 por 4. Así que este 3 con este 3 lo podríamos quitar. Y 60, este 60 es lo mismo que 4 por 15. Así que este 4 con este 4 lo podemos cancelar. Y se nos va a quedar que el resultado final es 23 partido de 15. ¿Veis qué fácil? Primero, nosotros cogemos y operamos el numerador. Operamos el denominador y vamos a hacer la división en cruz, como la hemos hecho toda la vida. Que alguien se ha perdido aquí, muy fácil. Multiplica y listo. Y si quiere, simplifica después. Yo lo que he hecho es ir simplificando sobre la marcha, ¿vale? Borro y vamos a por el siguiente apartado. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos con este segundo apartado. Fácil. Lo vamos a hacer de la misma manera, por partes. Quizás en este otro tenemos que tener mucho más cuidado de dónde están las multiplicaciones. Ahora vamos a tener alguna división, pero os propongo hacerlo igual que antes. Al final vamos a hacer nuestro A entre B y veremos qué pasa. Voy a escribir el A. 1/3 entre 2 más 2/5 por 25 octavos. Fácil. Primero, la multiplicación. Nadie sume primero. Primero, la multiplicación. Vale, pues 1/3 entre 2 más. ¿Cómo se multiplican fracciones? En línea. 2 por 5, 50, 5 por 8, 40. Y aquí os voy a contar un truco. Siempre que durante el proceso os encontréis una fracción que podáis simplificar, hacedlo. ¿Por qué? Porque es bastante más sencillo no arrastrar estos números tan grandes. Es decir, 50 partido de 40 es lo mismo que 5 cuartos. Siempre que podáis, lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué nos toca ahora? Va, una división, pero antes hay un paréntesis con una suma. Pues nosotros vamos a hacer primero el paréntesis como está mandado. Venimos aquí y hay una suma. Muy bien, pues ponemos nuestras rayas de fracción. En este caso, como el 2 no tiene nada, es como si tuviese un 1. Y si os parece bien, mira, para ahorrarnos un paso, voy a quitarme este 1 de aquí y vamos a poner ya el mínimo como múltiplo, que en este caso es 4. Y le ponemos el 1 aquí. 4 y 1, 4. 4 entre 1, 4. Por 2, 8. 4 entre 1, 4. Por 5, por 1, 5. 4 entre 1, 1. Por 5, 5. Que me he liado. 8 y 5, 13. Y se nos quedará 1 entre 13 cuartos. Dividimos en cruz. 1 por 4, 4. 3 por 13, 39. Ya tenemos nuestro A, ¿vale? Este sería, que no lo he puesto de aquí, nuestro A. Ahora lo colocamos en su sitio. 4 partido de 39, que lo vamos a dividir entre lo que nos salga de esta operación de aquí, que en este caso vamos a hacer nuestro B. Copiamos. Menos 2/5, fijaros, este menos que estaba delante ya se lo he asignado al de arriba. Siempre se lo vamos a asignar al de arriba, nunca al de abajo, ¿vale? Más 1/3
entre 2, voy a poner entre 2 partido de 1. ¿Por qué? Porque va antes la división que la suma. Y ahora vamos a hacer nosotros nuestra división y luego le sumaremos. Y finalmente lo vamos a dividir entre 5 cuartos. Dividimos primero 1 por 1, 1, 3 por 2, 6. Y a esto le vamos a sumar el menos 2 quintos. Y finalmente, como pongo aquí, entre 5 cuartos. Mínimo como múltiplo entre 5 y 6. Pues ya sabemos que el mínimo como múltiplo entre 5 y 6 es 30, ¿vale? Porque 6 es 2 por 3, 2 por 3 por 5, se nos va a quedar 30. Y lo pondríamos aquí. 30 entre 5, 6 por menos 2, menos 12. 30 entre 6 es 5, por 1, 5. Y lo vamos a dividir entre 5 cuartos. Nunca os dejéis el final, ¿vale? Si lo vamos haciendo, tenemos que ir escribiendo y ponemos nuestras flechas. Menos 12 más 5 es menos 7. Menos 7 treintavos. Ya tenemos el mismo común denominador, solo tenemos que trabajar con los numeradores, ¿vale? Y este menos 7 treintavos lo vamos a dividir entre 5 cuartos. Multiplicamos en cruz. Menos 28 partido de 150, lo podríamos simplificar, la verdad, porque 150 lo podríamos dividir entre 2, que se nos quedaría menos 14 partido de 75. Y ya no podemos, ¿vale? He dividido entre 2 arriba y he dividido entre 2 abajo. Y esto es lo que vamos a dividir entre menos 14 partido de 75. Truco. En este caso tenemos más entre menos. Si nos queremos quitar de jaleos, le ponemos ya el menos aquí y operamos lo que nos encontremos, que será 4 por 75 partido de 39 por 14. Podemos simplificar este con este, pero bueno, vamos a ponerlo en la calculadora porque vamos a acabar antes, si la encuentro, que no sé dónde la he dejado por aquí, y vamos a acabar muchísimo antes en este caso, que será 4 por 75, creo que es 300, correcto. 300 partido de 39 por 14. 546. Y esto simplificado se nos quedará 350 partido de 91. ¿Habéis visto qué sencillo? Mucho cuidado con los orden de las operaciones. Primero multiplicación y división y por último suma y resta. Si lo hacemos así como un poquito más masticado, el final es una división fácil y sencilla, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!